de acabar, os traigo saludos de la iglesia de allá, de Girona. Mandan siempre saludos para vosotros y que os dé un afectuoso abrazo virtual porque no os lo puedo dar físico. Y realmente es un placer para nosotros, al menos una vez al año, venir a veros, ver que seguís como siempre y más presencialmente, porque ahora todo lo que estábamos haciendo era vía Zoom, entonces era muy raro. Y sigue siendo raro, pero la verdad es que nos vamos acostumbrando a eso y realmente pues cada día nos es más fácil meternos en el ordenador o en el móvil. ¿Ya? Vale, pues hoy quería compartir con vosotros un pasaje o la vida de un personaje muy conocido. O no tanto la vida, sino algunas facetas que él manifestó en su vida que creo que nos pueden ayudar a muchos de nosotros a vivir vidas como Dios quiere que vivamos. De hecho, llevamos una temporada muy rara. Llevamos desde marzo del año pasado viviendo situaciones raras. De repente nos hablan de un bicho llamado COVID-19 que ni sabíamos de él y que parecía que nos iba a amargar la vida. Y realmente se nos complicó todo mucho. Pero dentro de todo esto hemos experimentado cosas buenas y cosas malas. De hecho, es un año raro. Quizá muchos de vosotros no pudisteis celebrar las Navidades con la familia. O quizás sí, os saltasteis las normas y os pudisteis juntar, no lo sé. Pero la cuestión es que hemos vivido muchas cosas que nos han hecho sentir raros. Como iglesia, no sé qué hacéis aquí, sí lo sé, porque yo normalmente venía, os abrazaba, nos dábamos 2 besos con la señora María, etc., etc. Ahora no podemos hacer nada de eso. Quizá pues os habéis propuesto cosas como nosotros en nuestra iglesia, nos hemos propuesto hacer obras. Y no veas, no sé para qué. Levantamos el suelo, se levantó polvo, se cambió todo el suelo. Ahora estábamos pintando esta semana la entrada, la sala, etc. ¿Y para qué nos hemos metido a este lío? Pero la verdad es que han ocurrido muchas cosas que quizá, si no fuera por todo lo que hemos vivido, no tendríamos que hacerlas. Y eso me hacía pensar, pues, en el libro de Hechos. Porque es un libro que yo llamo el libro bisagra. Ocurren cosas que están en un medio de 2 tiempos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ocurren cosas que nos sorprenden. El libro de Hechos es un libro que comienza pues con una necesidad y un reto del Señor. Deja a sus discípulos y les deja un reto: id hasta lo último de la tierra. Y les dice, y vendrá el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y sabéis? Pareciera una tarea tremenda, una tarea tremendamente grande para los 12 hombres que estaban ahí. Si queréis ampliar el grupo, pues a los 70, y si queréis ampliarlos a los 500 testigos que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Era un reto tremendo alcanzar el mundo conocido. Pero es curioso porque desciende el Espíritu Santo en el capítulo 2 y empiezan a ocurrir cosas tremendas. Pedro predica 2 veces, 5.000 se convierten en una ocasión, 3.000 en otra ocasión, y de repente la iglesia crece de forma exponencial. Y algo curioso que va ocurriendo es que la gente va viendo cómo son estos creyentes y quieren tener lo que ellos tienen. Y dice, y el Señor iba añadiendo cada día a su pueblo o a su iglesia los que habían de ser salvos. Y así parece que todo progresa bien hasta que llegamos al capítulo 5. ¿Recordáis qué ocurre en el capítulo 5? Ananías y Zafira. De repente, pues aparece el orgullo, el egoísmo y quieren engañar al Espíritu Santo. Quieren quedar bien con los hermanos, pero no nos importa lo que pueda pasar con Dios. Capítulo 6, tenemos otro problema. Vemos que hay roces entre los judíos helénicos y los judíos no helénicos. Y empieza a haber murmuraciones. Y realmente es un libro curioso porque cuando seguimos leyendo, pues Dios levanta personajes a lo largo de todos los capítulos que siguen. Y cómo Dios va obrando a través de siervos competentes, siervos fieles.
Y yo quiero pararme hoy en un siervo para mí que me marca una diferencia en este libro. Y quiero hablaros de ese siervo, de esa persona, porque creo que el Señor nos llama después del COVID o en medio del COVID a ser como Él. Siervos que somos competentes. Y alguno me diréis, a lo mejor la señora María me diría, uy, es que yo ya soy mayor, ya hice muchas cosas. O Paco me dice, uy, es que estoy pochillo, ¿eh? Es que esto del túnel carpiano me tiene amargado. Ya no tengo fuerzas para. O alguno me diríais, bueno, es que esto del COVID nos limita mucho. ¿Sabéis? La iglesia del siglo I, a partir de aquí empezaron a ser perseguidos por los judíos. Un poquito más adelante por los romanos. Y si seguimos mirando la historia, fue perseguido el pueblo cristiano por muchísima gente y sigue siéndolo hasta el día de hoy. De hecho, cuando yo pensaba qué compartir con vosotros, me venía un versículo que aprendí hace mucho tiempo del libro de Ageo, capítulo 2, versículo 18. Y esa frase se repite mucho en ese libro. Y esa frase es la siguiente: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y realmente el tiempo que nos ha tocado vivir, hemos tenido tiempo para meditar, quizá en nuestra relación con Dios, quizá en nuestra relación con los demás, quizá en nuestra relación con aquellos que no conocemos. Pero como os decía, el Señor creo que nos llama a ser siervos competentes en medio de las circunstancias que nos toque vivir. Como os decía, estamos en obras en nuestra iglesia, en nuestro local. Y eso nos hizo buscar obreros competentes. Yo cuando fui por primera vez a nuestro local, recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención es que dentro del local nuestro, no por diseño como tenéis vosotros aquí, que tenéis 2 colores o 3 de baldosa por diseño, en nuestro local pues había diferentes colores de baldosas, no porque nosotros hubiésemos diseñado el suelo de esa manera, sino que a lo largo de los 30 años que llevaba el local abierto, pues iban levantando baldosas de diferentes lugares y como no había la misma baldosa, buscábamos una similar o parecida y se iba poniendo una similar o parecida. De tal manera que ibais a encontrar pues, un cuadrado de 8 baldosas de un color por una esquina, otro de otra, y alguien, incluso cuando se levantaron en la entrada, pusieron unas grises que no pegaban ni con cola. Y la idea es, ¿por qué ocurrió todo eso? Pues porque teníamos un problema con el suelo. Entonces decidimos cambiar todos los suelos, por lo menos de la entrada y de la sala principal. Y entonces, ¿qué hicimos? Buscamos a un paleta competente. ¿Sabéis? Cuando empiezas las obras dices, bueno, hemos encontrado el mejor paleta. Y de repente el paleta levanta todo el suelo y se encuentra que en un lado del local hay 10 centímetros de tierra debajo del planche. En el otro hay 2 centímetros. Que tiene que hacer un planché, que tiene que nivelar el planché. Cosas complicadas. Yo no sabía de esto que estoy hablando yo ahora a vosotros, yo no tenía ni idea de cómo se hacía un suelo. He aprendido con él. Y la verdad es que surgieron un montón de problemas a lo largo de la obra, pero si no hubiésemos tenido un paleta competente, no tendríamos un buen suelo hoy en día. ¿Me seguís un poco la idea? Y lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros seamos esos siervos competentes, pero que realmente podamos impactar a las vidas de las personas que nos rodean. Y como os decía, en el libro de Hechos yo encuentro un personaje, de hecho son más de uno, pero por lo menos quiero recalcar uno, se llama Esteban. Creo que todos habéis oído hablar de Esteban. Es un personaje que realmente marca un antes y un después. Yo creo que incluso ese personaje Esteban y cómo él reacciona deja un antes y un después a un personaje que después cobra mucha importancia en el libro de Hechos, el tal Saulo de Tarso, después conocido por nosotros como Pablo. Pero lo que quiero recalcar de este Esteban no es tanto, por ejemplo, lo que más recordamos, que él quizá
pues muere por causa de su fe en el capítulo 7, sino quiero recalcar 4 características que se recalcan de él en el capítulo 6 del libro de Hechos. Ahí encontramos una necesidad que no estaba siendo satisfecha por la Iglesia. Posiblemente por lo que os decía, por conflictos entre los judíos helénicos y los judíos que vivían en Jerusalén. Los judíos helénicos eran más liberales, eran más abiertos al mundo. Los judíos de Jerusalén eran mucho más cerrados. Y eso causó ciertos conflictos entre los creyentes que se convertían de los dos grupos, de tal manera que habían dejado de hacer lo que tenían que hacer con las viudas. Sin embargo, los apóstoles se juntan y deciden escoger a personas que fueran idóneas para encargarse de ese ministerio. Y es lo que vemos en el capítulo 6, capítulo 6, versículo 1. Dice: y entonces los 12, versículo 2, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y entonces ellos dicen: bueno, busquemos a personas idóneas. Y realmente me vais a permitir que voy saltando de un versículo a otro, porque así voy recalcando las características de Esteban, si os parece. Quiero que vayamos al versículo 5. Y ahí en el versículo 3 dice que busquen hermanos con ciertas características. Y notad, versículo 5 dice: y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y ahora notad la primera característica en el versículo 5 que recalca de Esteban. Lo que dice de Esteban es lo siguiente: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Permitidme que cambie un poquito el orden. Quiero recalcar la segunda frase primero. Varón lleno del Espíritu Santo. Y realmente es muy interesante esa frase, porque muchas veces no le damos la importancia que tiene a la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo y hablas con alguien en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, mucha gente no sabe qué decirte en cuanto a eso. ¿Qué es eso de ser lleno por el Espíritu Santo? De hecho, si fuéramos a Efesios capítulo 5, versículo 18, quizá cogeríamos un poco la idea. Pablo diría allí: y no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene algo que ver con que no haya una influencia extraña que contamine la obra que Dios quiere hacer en la vida del creyente y a través del creyente. Lo que está diciendo aquí de Esteban es que él manifestaba una vida controlada por el Espíritu y que de esa manera él manifestaba virtudes, manifestaba dones, manifestaba el fruto que evidenciaba que su vida era controlada por el Espíritu Santo. Y realmente era algo que las personas que le rodeaban lo podían notar. De hecho, si fuéramos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, otro versículo que por lo menos a mí me lo enseñaron en la escuela dominical, que dice: más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: y contra eso no hay ley que las prohíba. Ahora, ¿por qué? Porque esa vida que es controlada por el Espíritu manifiesta esas cosas. Entonces encontramos que la primera característica que debemos recalcar que tiene ese siervo competente, ese siervo que va a impactar, es una vida controlada, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esa manera podrían manifestar pues el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la perseverancia, la bondad, la fe, la templanza. También iba a manifestar las virtudes, por ejemplo, que menciona Primera de Pedro, capítulo
Uno, que van relacionadas con la fe. La llenura del Espíritu era vital para que ellos fueran siervos competentes para la labor que Dios los había llamado a hacer. Y realmente, como vemos en la vida de Esteban, iría mucho más allá, porque esa vida controlada por el Espíritu Santo le daría las fuerzas, el valor para enfrentarse a la situación que vemos en el capítulo 7. Realmente es muy curioso. Yo hace cosa de 1 año y pico, justo un mes antes de la pandemia, tuve la oportunidad de comprarme un coche de segunda mano. Creo que es el coche más potente que he tenido en toda mi vida. Es el coche que tiene un motor 2000, tiene 140 caballos. Pero es interesante. ¿Qué pasaría si yo tengo ese coche tremendamente potente y no le echo el combustible que tengo que echarle? ¿Me serviría de algo? Por mucho que yo apretara el acelerador o por mucho que yo quisiera que el coche avanzara, no haría nada. Así es la vida de un creyente cuando no está llena del Espíritu Santo. Entonces, si queremos ser siervos competentes, la primera característica o el primer requisito para que seamos esos siervos competentes lo encontramos en la llenura del Espíritu Santo. Si estos diáconos que eran elegidos en este capítulo no tenían esa llenura del Espíritu, no podrían guiar ni podrían hacer lo que Dios los llamaba a hacer. En segundo lugar, nos llama, Esteban era un siervo competente porque también, como decía este versículo, pues acababa de leer, el versículo 5 dice, y eligieron a Esteban, varón lleno, ahora sí, voy a recalcar la primera frase, lleno de fe. Y realmente una de las cosas que quizá más hemos tenido que ejercer durante esta pandemia, quizá una de las cosas que más hemos tenido que esforzarnos por valorar es el tema de la fe. Y yo, cuando hablo de fe, normalmente hablo de dos connotaciones. Por un lado, tiene que ver con la confianza plena en quien nos llama a ser lo que tenemos que ser. En ese sentido, Dios llamaba a Esteban a una tarea determinada y él tenía que confiar en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero al mismo tiempo, esa palabra fe tiene una connotación de fidelidad. El siervo competente tiene que tener esas dos connotaciones en su vida. Tiene que ser una persona llena de fe en el sentido de que tiene una plena confianza en que su vida está en las manos de Dios y Dios sabe lo que hace con la vida del creyente. Pero al mismo tiempo tiene esa connotación de fidelidad. Si Dios lo llamaba a una tarea, él tenía que confiar plenamente que Dios iba a capacitarlo, iba a moverlo, le iba a proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo esa tarea. Pero al mismo tiempo, Esteban tenía que ser fiel, fueran cuales fueran las circunstancias que le tocara vivir. De hecho, esta fidelidad y esta confianza en Dios la encontramos en un sinfín de pasajes en la Escritura. Si miráis, por ejemplo, mi Facebook, vais a ver un montón de pasajes que yo fui poniendo a lo largo de la pandemia, hablando de confiar en Dios, en medio de estar seguros en quién están nuestras vidas, en las manos de quién. Y sabiendo que están en sus manos y que Él es el soberano, no va a ocurrir nada en mi vida que Él lo permita, que Él lo tenga controlado. Y ahí está un poco el tema de ser lleno de fe. Un siervo competente tiene que ser una persona que confía de una forma plena en Dios, pero al mismo tiempo
está convencido de que Dios va a hacer lo que tiene que hacer a pesar de las circunstancias. De hecho, si fuéramos a Primera de Pedro, dice, esfuércense al máximo, capítulo 1, versículos 5, 8 y 10, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, aumentando a tu fe abundante, la excelencia moral, a la excelencia moral, conocimiento, al conocimiento, control propio, al control propio con perseverancia, a la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y al afecto fraternal con amor para con todos. Y realmente, ¿notad bien dónde empezó todo eso? Empezó en la fe. Añade a tu fe abundante todas estas virtudes. Y realmente Pedro continuaría diciendo en los versículos 8 y 10, cuanto más crezcan de esta manera, serán más productivos y útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y diría en el versículo 10, haced estas cosas y nunca caerán. Y entonces Dios les dará un recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador Jesucristo. La idea, dice en la 60, si no recuerdo mal, nos dará una amplia entrada. Y realmente es muy interesante porque es a raíz de esa fe o de esa vida llena de fe y de fidelidad a lo que el Señor nos llame a hacer. Cuanta más confianza, cuanta más fidelidad hay en el siervo, más experimenta y más conoce a la persona que lo llama. Cuanto más conozcas al Maestro, cuanto más te relaciones con Él, cuanta más comunión tengas con Él, en base a esa fe, más vamos a reflejar la vida de Jesús a través de nosotros y vamos a impactar a las personas que nos rodean. Hace unos años estuve en la Arcada y estaba hablando pues con jóvenes de la edad de mis hijos y que se relacionaban con mis hijos. Y de repente uno se acercó después de una charla que tenía yo con ellos y me dices, oye, tú hablas como Joshua, tienes gestos como Joshua, te pareces a Joshua. Yo me quedé mirando así para él. Y dije, ¿yo me parezco a Joshua o Joshua se parece a mí? Ahora, el roce, el contacto, el vivir juntos hace que muchas cosas que normalmente yo hago, él hace. Y al revés, se pega. Realmente es así con el Señor. Cuanto más me acerco a Él, cuanto más confío en Él, cuanto más fiel soy a lo que Él me llama a hacer, pues más impacto voy a producir en las personas que me rodean. Voy a usar otra vez la analogía de mi coche. Os dije que tengo un coche potente ahora, ¿no? Vale, está muy bien. Pero si yo no confío en los controles del coche, voy a tener un problema. Es decir, si yo no le hago la ITV al coche cada X tiempo, si no lo llevo al taller a hacer lo que tengo que hacerle, si no le cambio las ruedas con regularidad, yo no podré confiar en ese coche. Muchas veces queremos que Dios nos utilice, pero no estamos mirando bien cómo está nuestra vida. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, que confiamos en nuestro Dios, pero al mismo tiempo que somos fieles a ese Dios. Uno de los grandes capítulos para mí de la Biblia se encuentra en Hebreos capítulo 11. Ahí tenemos un montón de personajes que fueron siervos competentes. Un montón de personajes en los cuales Dios dice, ok, estos hicieron lo que yo quería. Pero hay un versículo que enmarca a todos estos personajes. Dice el capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos estos personajes empiezan diciendo, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Lograron grandes cosas. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo,
Esteban, un hombre lleno de fe, en los dos sentidos que os he mencionado. Esteban, un hombre lleno de sabiduría. Menos mal que me ponéis el reloj ahí y sé que tengo que correr. Un hombre lleno de sabiduría. Un siervo competente es alguien que no solo sabe las cosas, no solo sabe de cabeza lo que tiene que hacer. De hecho, está en el mismo versículo 3, cuando dice: buscad a hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y realmente es muy interesante porque cuando pensamos en sabiduría, pensamos en esas personas que saben de todo. Yo tengo un conocido que cuando yo iba al seminario en Madrid, tú hablabas de cualquier cosa, él sabía de todo. Le hablabas del metro y te sacaba toda la información que él había recopilado durante años acerca del metro. Le hablabas de no sé qué y tenía toda la sabiduría sobre un montón de cosas. Le hablaras del tema que hablaras, él era una enciclopedia con patas. Ahora, el saber sin saber aplicarlo no sirve de nada. Y cuando la Biblia habla de sabiduría, y sobre todo, por ejemplo, cuando lo habla en el libro de Proverbios, tiene que ver con aplicar lo que conocemos o sabemos a los asuntos prácticos del día a día. Y la característica que debe tener aquella persona que quiera servir al Señor en su día a día, tiene que ser una persona que sabe aplicar lo que la Biblia dice al día a día. Ayer estábamos en casa de unos amigos merendando y pues haciendo un pequeño estudio con ellos, y ella nos contaba cómo las pequeñas cosas que iba descubriendo, porque estamos estudiando los atributos de Dios y ayer hablábamos de la soberanía, y hablando de eso me decía, es que todo esto me ha ayudado a hablar con una vecina, a hablar con una compañera de trabajo, y lo pudimos aplicar a cosas concretas que estamos viviendo nosotros. Y eso impactó a la vida de la persona con la que ella estaba hablando. Realmente, dice uno de los grandes comentaristas, Lenski, dice: el requisito de que estén llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría es interesante notar que se agregue sabiduría, porque esto nos ayuda a entender lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Dice, este don especial de la sabiduría tiene que ver con esa capacidad y esa disposición de nuestro ser interno de aplicar el conocimiento que nos da la palabra a los asuntos prácticos de nuestro día a día. La llenura, por lo tanto, no solo abarcaba lo que el Espíritu podía hacer, no solo abarcaba a la confianza que yo puedo tener en Dios y cómo aplicarla a mi vida de una forma fiel, sino que va mucho más adelante. Va a cómo yo puedo aplicar los principios de la vida a las cosas cotidianas. Y realmente eso hacía de Timoteo, ay, se me va Timoteo y no sé por qué, hacía de Esteban ese personaje interesante, ese siervo competente. Santiago diría, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Y lo dice en un ambiente complicado. Dice, si alguno está pasando por diversas pruebas y no entiende lo que pasa, pídele sabiduría a Dios. Y dice que Él nos la dará por abundancia. Realmente, vuelvo a mi coche. Me he leído todo el manual, de cabo a rabo. Todavía no sé poner los limpiaparabrisas de forma automática. Tiene un botoncito aquí al lado del cambio de marchas que tiene una lucecita que se enciende de vez en cuando que no sé muy bien para qué sirve. ¿Sabéis? No soy un buen conductor competente de mi coche. No sé usar todos los botoncitos y cositas que tiene mi coche. Pero Dios quiere que nosotros seamos, sí, siervos competentes. Que podamos aplicar a nuestras vidas aquello que la palabra nos enseñe en nuestro diario vivir. Por último, se nos da una característica más en el versículo 8 de Esteban. Dice, y Esteban lleno de gracia
y de poder. No solo era un hombre lleno del Espíritu Santo, no solo era un hombre lleno de fe, no solo era un hombre lleno de sabiduría, sino que era un hombre que estaba lleno de poder. Pero notad, me gusta mucho la primera palabra que aparece ahí. Dice, lleno de gracia. La gracia es algo que nos debe mover a vivir de una manera diferente. Yo siempre que tengo que explicar la gracia, siempre le digo, mira, léete Efesios capítulo 1 y ahí vas a entender muy bien lo que es la gracia. Ahí tienes a Dios haciendo cosas desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre. Tienes a Dios Hijo haciendo pues la obra de la redención y tienes a Dios Espíritu Santo puesto como garantía o como primer pago de lo que nos espera en el futuro. Dios, las tres personas de la Trinidad haciendo cosas que nosotros no merecíamos, pero al mismo tiempo para que nosotros podamos vivir vidas que agradan a Dios. De hecho, si vamos a Romanos capítulo 8, veremos que ahí se nos habla del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que nos impulsa a vivir de cierta manera. Si vamos a Filipenses capítulo 2, se nos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, y está hablando a creyentes. En el sentido de que tenemos una responsabilidad delante del Señor y que estamos recibiendo cosas de gracia día tras día. Y debiéramos manifestar también esa gracia nosotros hacia otros. Es por gracia que dice que Dios nos pone en nosotros, en ese mismo capítulo, el querer y el hacer por su buena voluntad, en el versículo siguiente, en el capítulo 2, versículo 12. Pero tengo que hablar, ya el reloj ese me dice que son 1:30. Pero la idea, vemos en Esteban un personaje que vivió una vida competente, pero que vemos que las características que él tenía le hacían ser esa persona que impactó. De hecho, vivió poquito. Por lo que nos da a entender, fue convertido, fue elegido para hacer un ministerio y poco después, capítulo 7, muere martirizado. Pero realmente es un hombre que impactó. Yo creo que si Esteban no hubiese estado en el camino de Pablo, Pablo no hubiese llegado a ser quien fue. Es mi opinión, ¿eh? Pero la idea es que cuando acaba el capítulo 7, hace pues una conexión con Pablo después. Y ahí estaba Pablo, siendo uno de los que tiraba piedras, y que vio cómo este personaje actuó como actuó Jesús a los pies en la cruz. Padre, perdónanos. Y realmente yo creo, yo soy de los que digo cosas raras a veces, que parte del aguijón que Pablo decía que tenía era haber visto a este hombre morir como murió, junto con otros que él llevó a sufrir por sus ideales. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Esteban fue un hombre lleno. Y si tenéis que quedaros con algo de toda la predicación de hoy, las personas que quieran ser siervos útiles en las manos del Señor tienen que ser hombres y mujeres llenas de 4 cosas. ¿La recordáis? ¿Cuál fue la primera que dije? Uy, fue hace 20 minutos, no es para tanto, ¿eh? Llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de sabiduría y gracia. Cuando nosotros vivimos vidas de esa manera, os garantizo algo, tendremos fruto. Quizá no lo veremos, pero realmente el Señor va a obrar a través de nuestras vidas. ¿Qué os parece si oramos para acabar? Señor, gracias por vidas como la de Esteban. Vidas en las cuales podemos ver pues ciertas características que lo movieron a ser quien fue, que lo movieron a impactar a personas que lo rodearon, que lo conocieron, y en especial, como yo decía hace un rato, creo que incluso al apóstol Pablo.
Y Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes a vivir vidas plenas, llenas de tu Espíritu. Que realmente podamos manifestar lo que tu Espíritu hace. Hace que hablemos de una manera diferente. Hace que nos comportemos de una manera diferente. Hace que cuando quizá debiéramos estar tristes o apesadumbrados, pues tengamos gozo. Hace que manifestemos cualidades que solo pueden provenir de Él, como amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Hace que manifestemos virtudes como perseverancia en situaciones difíciles. Hace que vivamos vidas que la gente que nos conoce pueda decir ¿qué tienen estos que son tan diferentes? Señor, te pido que tú nos ayudes a imitar esas cualidades de Esteban, esa llenura del Espíritu Santo, esa fe en el sentido de fidelidad y de confianza total en ti, esa sabiduría que nos ayuda a discernir y aplicar para nuestras vidas lo que tú nos llamas a ser y hacer a través de tu palabra, pero al mismo tiempo estar convencidos de que tú nos capacitas con tu gracia y con tu poder para ser los testigos que tenemos que ser. Te pido que sigas obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.